Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Huella Verde, este esfuerzo del grupo Repretel, particularmente de Repretel Cross Media, en el que nos rodeamos además de empresas que generan una huella verde en nuestro país, particularmente en el mes de junio. Les saludo, yo soy Randall Rivera, director de Noticias Repretel. Me acompaña Febe Cruz, la directora de Noticias Monumental. Febe, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Randall? Qué gusto seguir compartiendo con vos este proyecto Huella Verde, un año más, donde vamos conociendo las estrategias de las empresas para tener un desarrollo sostenible, y me encanta porque cuando tenemos invitados que tuvimos el año pasado y que nos contaron cosas muy interesantes el año pasado, podemos este año también repasar cómo fueron esos cumplimientos, ¿verdad? Esos objetivos tan buenos que tuvieron, si nos quieren contar. Lo veo muy concentrado, ¿sí? Como un cubito. Como un cubito. Como un cubito Maggi. Es porque Elizabeth Valverde está con nosotros, es la líder de asuntos públicos y corporativos de Nestlé. Elizabeth, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Randall, Febe. Un gusto estar acá de vuelta. Con el cubito. Estoy intentando ser creativa en todos los podcasts. Entonces, a veces lo logra. Es que me pidieron creatividad este año. Digo, por favor, sea creativa. Y yo, bueno, lo intentaré. Pero bueno, tal vez la inteligencia artificial me ayude para los próximos. Ojalá que el desarrollo le ayude, el de la IA. Y es que Elizabeth estuvo con nosotros el año pasado contándonos un montón de cosas chivas que habían logrado hasta el momento y un montón de cosas chivas en las que estaban trabajando. ¿Qué han logrado, Elizabeth? Bueno, ¿qué hemos logrado? Yo creo que lo más importante en esto, Randall y Febe, es mantenerse, porque lo que siempre hemos hablado, ¿verdad? La sostenibilidad no es un fin en sí mismo, en realidad es un modelo de negocio en el que buscamos de una forma estratégica poder tener un éxito económico, pero también social y empresarial. Entonces, eso es lo más importante, ¿verdad? Estar claros en que seguimos en este camino, seguimos andando este camino, como dicen. Pero es que, perdona, cada día que andan en ese camino, ¿ok? Son resultados reales cada uno de los días. Totalmente de acuerdo. Algo muy importante es que justamente el 2025 es un año de cumplimiento de metas para nosotros. Tenemos targets al 2025, al 2030, al 2050 a nivel global y que por supuesto baja cada uno de los mercados. Y con mucho orgullo puedo decir que uno de los primeros targets era reducir en un 20% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero con base en el 2018. Al llegar al 2025 había que reducirlas en un 20%. Al cierre del 2024, Nestlé como Centroamérica, que es como operamos dentro de lo que pertenece a Costa Rica, cumplimos ese target. Ya estamos al 21% más bien de reducción. 21. Sí, al 21%. Un montón más que un montón de países. Sí, así es. Y la verdad es que estamos muy, muy satisfechos, sobre todo porque como compañía creemos realmente en el tema de esa reducción de emisiones y no en la compensación, que es muy distinto, ¿verdad? Entonces es un trabajo arduo que tenemos que hacer y sobre todo en el sector primario, que es una de las cosas que a veces se desconoce. En una empresa de alimentos como la nuestra, la mayor huella está en el sector primario, está en el campo, claro. Entonces implica trabajar con productores. Qué interesante, porque acabas de darnos muchos datos en una sola respuesta que son realmente muy valiosos. Uno es que hay un modelo, digamos, que yo genero tantos gases de efecto invernadero, entonces yo compenso ese gasto que hicieron. Vos me dijiste, no creemos en eso. Creemos en reducir, y un 21% es un montón de gases de efecto invernadero. En la práctica, y entendiendo lo que agregaste del sector primario, ¿cómo es que lo logran, Elizabeth, en acciones concretas? Bueno, vamos a ver. Primero, es un trabajo a lo largo de toda la cadena de valor. Entonces, donde más se trabaja, como les digo, es en el sector primario. Estamos impulsando lo que son prácticas de agricultura regenerativas. La gente que siembra la comida que ustedes utilizan. Totalmente. Quienes siembran los ingredientes, por ejemplo, quienes siembran el tomate, que en Nestlé, por ejemplo, compra en Panamá el 100% del tomate industrial para todo lo que es nuestra marca Maggi, entonces con quienes siembran el tomate, pero también con el sector lechero, que es un sector, digamos, que también sabemos que tiene una huella alta. Ya el 4% de la leche fresca que compramos en la región proviene de prácticas de agricultura regenerativas. Suena poquito, pero son más de 500,000 de litros de leche, o sea, es un montón realmente. Poquito, ¿verdad? Y la verdad es que es un trabajo interesante porque ahí, Randall, a veces la gente dice, ¿qué es esto de agricultura regenerativa? Yo no soy experta en temas de agricultura regenerativa tampoco, pero cuando voy al campo y converso con los productores y quienes dan la asesoría técnica y demás, es volver realmente a cultivar, a cosechar nuestra tierra y a trabajar con nuestros animales, por ejemplo, en este caso como el ganado y demás, como la naturaleza lo
Lo hace. Lo hace. O sea, realmente es eso. Simplemente se ocupa la asesoría técnica para volver a hacerlo de forma que sea sostenible. Pero es sumamente interesante y tiene otro beneficio además del ambiental, y es que aumenta la productividad. Realmente en la lechería, por ejemplo, lo que se hace es aumentar la productividad de esa vaquita. Entonces, que una misma vaquita que antes daba X cantidad de litros, ahora nos dé mucho más, y con eso impactamos también positivamente al dueño de esa vaca. Elizabeth, que esta es la pregunta que mucha gente se hace, ¿verdad? Inversiones en sostenibilidad versus rentabilidad económica para la empresa. Yo creo que ya lo hemos conversado, ¿verdad? Y entiendo de que mucha gente dice, un toque, suave un toque, ¿verdad? Es caro ser sostenible, y después eso se ve reflejado en la rentabilidad de la empresa, sí o no. Como también para motivar a las empresas, claro, ¿verdad? En este marco del mes de junio que estamos haciendo este proyecto de Huella Verde, de que es rentable invertir en sostenibilidad. Esa pregunta me parece interesantísima, porque lo primero que hay que dejar claro es que cuando se hacen inversiones, y uso comillas, en sostenibilidad, que no generan un impacto de rentabilidad o eficiencia en el negocio, no es sostenibilidad. Puede ser filantropía, puede ser cualquier otra cosa, pero no es sostenibilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, tienen que ser acciones que van a traer un retorno de inversión a mi negocio. Ojo, puede que no sea a corto plazo, puede que sea mediano o a largo plazo, pero cuando hablamos de sostenibilidad es eficiencia operativa, es reducción de pérdidas o pérdidas evitadas, es aumento de productividad. Un ejemplo concreto, tema de empaques para Nestlé. Tenemos un target, hablando de esa estrategia ambiental, que tenemos que reducir en un 30% el uso de plástico virgen en nuestros empaques al 2025. Punto. Se empiezan a hacer todas las pruebas, tenemos un programa que se llama Fit for Purpose, ver cómo se hace toda esa reducción de los empaques para lograr ese target. Se está evitando el uso de 120 toneladas de plástico virgen al año en empaques. ¿Cuánto dinero creen ustedes que genera eso de ahorro también? Estamos reduciendo la cantidad de agua, por ejemplo, en nuestras operaciones. Al cierre del 2024 logramos reducir el equivalente a 8 piscinas olímpicas. Eso es dinero que se deja de pagar en una operación. Entonces, rentabilidad inmediata. Es que tiene que ser rentable, además, porque si no, no es sostenible mantener estas estrategias, ¿verdad? Correcto. Y se convierte en algo, y lo intentamos, quisimos, pero no es negocio. Pero aunque yo piense que en cualquier escala de negocio, digamos, realmente se puede hacer una inversión en sostenibilidad, las grandes inversiones en sostenibilidad que generan bajo las ideas que nos estabas planteando, un retorno de esa rentabilidad inmediata, lo pueden hacer empresas muy grandes, empresas que tienen muchos años, empresas que son muy sólidas, y es el caso de Nestlé, porque vos decís, bueno, sí, reducimos el agua, estas 8 piscinas olímpicas, ok, perfecto, pero para hacer eso hay que lograr una inversión que te genere una rentabilidad a los 2 meses, 3 meses, 4 meses, un año, y esa solidez la tiene Nestlé. Sí, efectivamente. Ahí también hay algo para terminar de complementar la respuesta que me decías, es cara la sostenibilidad, y también pensando en motivar a la gente que nos escucha. Yo les voy a decir lo que sí es caro. Es caro no estar preparados para que el negocio sea sostenible en el tiempo. Es caro no estar preparados para que el negocio no siga siendo financieramente atractivo para quienes invirtieron y pusieron el dinero en tu negocio, independientemente que seas una pyme o una empresa grande. Claro. Es más caro no tener acceso a créditos en buenas condiciones. Cada vez más los bancos tienen temas donde ellos ven factores de ESG o ASG, que es ambiental, social y gobernanza de tu empresa, para entregarte ese dinero, para entregarte ese capital. Y es aún mucho más caro no ser competitivos en el mercado. Cuando tu cliente llega y está en mi caso, en una góndola de supermercado y dice cuál producto elijo, eso es más caro. Entonces, claro, independientemente del tamaño de la empresa, sea pequeñita, sea mediana, sea grande, algo podemos empezar a trabajar. Incluso, tal vez ya están haciendo algo, pero no lo están viendo como una inversión en sostenibilidad porque no tienen como esa visión estratégica, que es lo que yo quisiera invitar a la gente que nos está escuchando. Claro. Siéntese y analice sobre su negocio, cuáles son sus impactos y cómo se puede ir estratégicamente reduciéndolos. La siguiente pregunta que te iba a hacer es si cada vez no solo, digamos, de parte de quien entra, sino también de quien, o sea, no solo de parte de la empresa, sino también del comprador, ¿okay? Hay una mayor demanda de productos sostenibles, y si eso marca efectivamente la decisión frente a la góndola, en el caso de ustedes, decir porque es más sostenible, ¿sabes? A mí sí, yo cuando llego y veo los paquetes y veo que uno
es sostenible, pues me llama la atención ir a comprarlo también por, a ver, el inconsciente que te habla de qué están haciendo las empresas y qué estoy retribuyendo yo. Yo me imagino que lo han notado también en el consumidor, Elizabeth. Les voy a hacer lo que dicen los expertos que hacen estudios. Kantar tiene un estudio que se llama Sustain to Gain, ellos lo sacan todos los años, y dicen que del 2020 al 2024 en Centroamérica han aumentado del 14 al 34% los consumidores que se consideran ecológicos. Es decir, que ellos dicen, no solamente me preocupa el ambiente, me preocupa lo que está sucediendo con esos recursos naturales, sino que estoy cambiando mi estilo de vida. Pero voy a ir más allá. Si sumamos a ellos, que se consideran, digamos, los ecoconsumidores, le llaman ellos, ya recordé el término exacto, están otros que se llaman los consideradores. Es decir, soy consciente de los temas ambientales, soy consciente del cambio climático, yo todavía no hago mucho, pero soy consciente de... Pero resulta que esos son un 74% de los entrevistados. Y cuando les preguntan si eligen algún producto, lo favorecen, dicen sí, porque así es como yo siento que estoy contribuyendo. Sí, de alguna manera. De alguna manera. Entonces, efectivamente sí, cada vez es mayor. De igual forma, siguen habiendo otros drivers de compras como es precio, sabor, calidad, que pueden pesar más quizás en la mayor cantidad de consumidores. Pero cada vez vemos más el crecimiento de esos que sí están interesados por esos productos. Y como les decía, no solo los consumidores, sino hay otro montón de partes interesadas, inversores, tu público interno. Y aquí no quisiera desviarme mucho del tema, pero cuando hablamos de público interno, cada vez, y sobre todo las generaciones más jóvenes, quieren trabajar con empresas que sepan que hacen las cosas bien y que tienen un impacto positivo social y ambientalmente. Qué interesante, ¿cómo me dijiste? Están los ecoconsumidores y después sigue el que es 74%. Los consideradores. Los consideradores es muy interesante porque puede ser, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, que yo no en mi casa no separe los envases, ¿ok? Pero entonces a la hora de la compra, de una manera indirecta, colaboro con el ambiente siendo más responsable en la compra. Entonces digo, bueno, yo no lo separo en una casa, pero entonces compro menos o compro de esta marca en particular que sí es responsable, Isabel. Correcto, sí. De hecho, es típico el que peca y reza, ¿verdad? Es decir, no soy tan consciente en muchas cosas. Bueno, pero... ese sí es consciente, solo que no acciona. Sí. Es lo que le entendí, no acciona directamente. Correcto. Lo hace No. indirectamente. Y les voy a decir algo, yo lo he notado. Yo tengo una hija de 19 años. Entonces, muchas veces escucho a las personas decir es que las nuevas generaciones, yo no soy tan creyente de eso, lamentablemente. Que no se comprometen con nada, sí. Que uno escucha mucho decir exactamente, digamos, en el sentido de que vienen con ese chip ecológico y que son sí y no. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Son mucho más informados, sí, efectivamente, pueden llegar a elegir un producto y guiarse por esos temas, pero cuando ya viene algo que me incomoda, llamémosle así, por ejemplo, tener que separar mis residuos o lavarlos, escurrirlos y demás, hasta ahí me llegó la impetu, sí. Exacto, ambiental. Entonces, eso es lamentable, porque es lamentable, y de hecho si vemos los datos recientes que presentó el Ministerio de Salud sobre este tema son alarmantes, donde dice que del 2020 al 2024 se bajó de un 9 a un 4% la cantidad de residuos que se están valorizando. Esto es muy triste, cuando ustedes como periodistas lo saben mejor que cualquiera, tenemos los rellenos sanitarios al borde del colapso. Entonces, sí, estos consideradores son todo un tema, pero lo ideal sería que se muevan de ser consideradores a ser ecoactivos, claro. ¿Verdad? Para que logramos realmente generar Pero cuando ese la marca cumple, como en el caso de ustedes, entonces sí se le da un agregado al mundo. ¿Okay? Totalmente, porque también el consumidor tiene que tener un empaque que sea reciclable. Claro. Porque si no, aunque quiera reciclarlo, no podría. Y tiene que tener también opciones de separación claro. para sus envases. ¿Usted recuerda el año pasado que también contamos con Nestlé, que nos hablaba de la gestión de residuos que hace la empresa? Me gustaría que nos actualice, doña Elizabeth, cómo va todo ese proceso, qué nuevas oportunidades la economía circular también, y el desecho de los empaques, qué nuevas oportunidades o qué han logrado, porque eso es bonito, ¿verdad? Decir, mira, hace un año nos contaron que estaban haciendo esto y cómo les ha ido, creo que también nos motiva muchísimo en el marco de Huella Verde. Claro que sí. Bueno, Nestlé gestiona sus residuos en dos vías, llamémosle de alguna forma. Lo primero son nuestros residuos de operación, de oficinas, centros de distribución, ¿verdad? Donde nosotros somos cero residuos a relleno sanitario.
a través de diferentes iniciativas que van desde compostaje, reciclaje, obviamente reducción, que es lo más importante, no se usan plásticos de un solo uso. Si algún día nos van a visitar, llevan su tacita o ahí les conseguimos una tacita porque si no, no van a tener como tomar café, a pesar de que tenemos mucho café. Entonces, primero empezamos con reducción, reciclaje. Sí, sí, le creo. Usted puede llevar un termo y se lo trae lleno, no hay problema, lleno, ¿sí? Siempre sea reutilizable. También compostaje e incluso ya cuando es el último eslabón, coprocesamiento. Pero además de eso nos vamos hacia lo exterior, hacia esos empaques postconsumo. Nosotros tenemos una certificación de que recuperamos del relleno sanitario el 100% de los empaques plásticos postconsumo que colocamos en el mercado. Justamente la semana pasada estábamos en auditoría para el periodo 2024. Todavía no nos han dado el resultado de la auditoría, pero nos fue muy bien, así que yo sé que próximamente lo vamos a tener. Y ya con esto tenemos del 2020 al 2025 más de 3.000 toneladas que hemos desviado del relleno y que hemos podido dar también un cierre adecuado. Y seguimos también creciendo con puntos de acopio para los consumidores. Ya tenemos más de 30 en todo el país, donde recibimos diferentes tipos de empaque, pero sobre todo los que yo siempre evangelizo, que son los polilaminados, que son los empaques de sopas Maggis, consomés y demás, y también las cápsulas de café post-consumo. Elizabeth, estamos encantados de volverlos a tener con nosotros en este esfuerzo de Repretel, de Huella Verde. Estamos muy felices además que hayan logrado, vamos a ver, que sigan en el camino, que hayan logrado muchas cosas, porque como te dije al inicio, cada día de esfuerzos es algo que se le devuelve al planeta, así es que felicidades y muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y pues gracias por estar aquí de vuelta este año, porque esto también genera valor, abrir estos espacios y que la gente cada vez tenga mayor conciencia y escuche el tema y desde su metro cuadrado nos ayuden a generar un impacto positivo. Febe, ¿qué? Nos vemos y nos escuchamos después. Sí, espero que nos veamos en 2030, 2050 con todo ese cumplimiento de metas, ¿verdad? Y mientras tanto, 26, 27, 28, 29, para que nos vayan contando cómo es esa meta. Hasta luego. Gracias, nos vemos después.